vecino se hizo amigo de mí y de mis hijos, y ganó mi confianza como niñera. Luego los manipuló en secreto para que creyeran que él era su padre y trató de incriminarme por negligencia para robármelos ahora. Me está suplicando que le devuelva su vida. Me mudé a un nuevo vecindario con mis 2 hijos, Ángela y Justin, de 6 y 8 años, hace unos 6 meses. En mi primer día allí, fui recibida por mi vecino Tom. Era enérgico, bueno con los niños, y hablaba tan rápido que cuando me dijo que era español, ni siquiera tuve la oportunidad de decirle que yo conocía el idioma. De todos modos, mis hijos lo adoraban, y después de unos meses ya estaba cuidándolos cada vez que yo iba a trabajar. Sin embargo, la primera señal de alerta apareció cuando comenzó a hacer sugerencias parentales no solicitadas. Me decía cuándo ponerlos a dormir, qué medicina darles, qué comida darles. Cuando le pedí amablemente que parara, él dijo: «Lo siento, ¿sabes? Soy infértil y casi veo a estos niños como si fueran míos. Imagina que no pudieras tener hijos. Estarías haciendo lo que yo hago también». Me dio pena por él, y como no era un peligro para los niños, seguí dejándolo cuidar de ellos. Pero luego empecé a notar que empezaba a poner a mis hijos en mi contra. Al principio fue sutil. «Tom nos deja jugar y no nos hace tomar la siesta». Angela me dijo que sí. Él nos da chocolate antes de comer. Justin añadió que en ese momento pensó que solo era Tom, tratando de parecer divertido, pero luego los comentarios de sus hijos se volvieron más manipuladores y perturbadores. Decían que Tom dijo que sería un mejor papá que tu mamá. Tom nos dijo que lo escucháramos a él y no a ti. Tom dijo que quiere ser nuestro papá, pero no puede por tu culpa. Sentí que se me helaba la sangre. Quería correr a su casa y decirle todo, pero mis hijos lo querían. Así que tuve que hacer algo diferente. Avancemos hasta el fin de semana pasado. Lo invité con la intención de hablar civilizadamente y establecer límites claros. E incluso llegué a preparar la cena y limpiar la casa para hacer el ambiente lo más acogedor posible. Nunca planeé decirles a mis hijos que Tom venía, pero me escucharon hablando de ello mientras se suponía que debían estar durmiendo. Se emocionaron tanto y cuando llegó el día no dejaban de decirme que no lo arruinara ni hiciera enojar a Tom con nosotros. Tan pronto como Tom entró, se arrodilló para abrazar a mis hijos mientras corrían hacia él. Pasó un minuto entero haciendo caras graciosas con ellos, pero luego se levantó y tan pronto como nuestros ojos se encontraron, sentí que su energía cambiaba. Lo invité a sentarse a la mesa de la cena, pero él declinó, preguntando si podía sentarse en el sofá en su lugar para que los niños pudieran sentarse en su regazo. Le dije que la conversación que necesitaba tener con él no era apropiada para Ángela y Justin. Él sonrió y dijo que eso era una tontería, preguntándome sarcásticamente qué tipo de madre obligaría a sus hijos a irse a su habitación. Luego los miró y les preguntó si querían quedarse aquí. «Tío Tom tiene razón». Ángela gritó que queríamos quedarnos con él. Sentí que me rompía por dentro. Quería ponerme firme y gritar, pero no podía, porque cada vez que lo intentaba, Tom desviaba la conversación de una manera que usaba a mis propios hijos en mi contra. Terminamos viendo un dibujo animado que a los niños les encantaba, y todo el tiempo Tom me lanzaba esa sonrisa espeluznante como si hubiera ganado. Recuerdo que fue mientras eso sucedía que recibió una llamada telefónica. Dejó de despeinar a Justin, se excusó en el pasillo y contestó. No podía oírlo muy bien al principio, pero reconocí que estaba hablando español. Todavía no sabía que yo hablaba español, y cuando lo escuché mencionar sarcásticamente a los niños, se me heló la sangre. Me levanté y me dirigí casualmente al fregadero, fingiendo que iba a tomar un vaso de agua, y porque la puerta que separa la cocina y él luego se rió, ya los he puesto en su contra. Ahora solo tengo que hacerle algo a uno de ellos y incriminarla antes de que se entere. La CPS estará en su puerta, llevándose a sus hijos por negligencia, y adivina a quién querrán que los acoja. Así es, a mí y solo a mí. Quería vomitar y para empeorar las cosas. Eso no es todo, dijo que los niños son tan fáciles de manipular. Solo ofréceles una sorpresa. Di que estás decepcionado de ellos si no cumplen, y te dirán cualquier cosa que quieras. Volví al sofá con el rostro pálido y los puños apretados. Mis pensamientos corrían a 1000 por hora, y cuando Tom regresó un minuto después,
Salió sonriendo como si nada estuviera mal. Yo sonreí de vuelta porque había pensado en algo esa noche, después de que Tom se fue y los niños estaban en la cama. Me senté en la sala oscura, tratando de procesar lo que había escuchado sobre este hombre. Este extraño se había infiltrado sistemáticamente en nuestras vidas con la intención explícita de quitarme a mis hijos. Había estado manipulando a mis hijos, volviéndolos en mi contra, todo, mientras tramaba para que me los quitaran. No podía dormir y no podía comer por la mañana. Pasé de estar en shock a aterrorizada y absolutamente furiosa. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma y llevé a los niños a la escuela yo misma, asegurándome de que Tom no estuviera merodeando. Luego llamé a mi hermana Maya, la única persona en la que confiaba completamente. Él había estado haciendo lo que Maya prácticamente gritó por teléfono cuando le expliqué la situación, planeando incriminarme por negligencia y hacer que los servicios de protección infantil se llevaran a mis hijos. Repetí la palabra, todavía sin creer en esa madre psicótica. Se dio cuenta. Lo siento. Está bien. Necesitamos un plan. Necesitas pruebas. Maya tenía razón. Sería mi palabra contra la suya, y él había pasado meses construyendo su caso, mientras yo estaba en la inopia. Para cuando recogía a los niños de la escuela, ya había pedido cámaras para niñeras para cada habitación de la casa, así como grabadoras activadas por voz. La entrega, el mismo día de Amazon Prime, iba a ayudarme literalmente a salvar a mis hijos. Mientras los niños hacían sus tareas, investigué sobre la manipulación narcisista y las técnicas de gaslighting. Todo lo que leí describía perfectamente el comportamiento de Tom. Nos había aislado, socavado mi autoridad, creado dependencia, y ahora estaba cerca del final de su plan. Me sentí enferma, pensando en lo hábilmente que había llevado a cabo cada paso esa noche. Justin preguntó si Tom venía cuando dije que no. Ambos niños se veían decepcionados, y Angela realmente dijo que los viernes son días de Tom. Aparentemente, había establecido rutinas con mis hijos. Ni siquiera me di cuenta cuando mencioné a Tom de manera casual. A ustedes les gusta pasar tiempo con él, ¿verdad? Ambos asintieron con entusiasmo. ¿Qué tipo de cosas hablan cuando no estoy presente? Justin inmediatamente pareció incómodo. ¿Qué tipo de cosas hablan cuando no estoy? Angela se encogió de hombros. Cosas secretas. Tom dice que algunas cosas son solo entre nosotros y él. Mis alarmas de crianza estaban sonando, pero mantuve mi expresión neutral. Siempre me puedes contar cualquier cosa, ¿verdad? Incluso si alguien dice que es un secreto. Justin miró a Angela y dijo que Tom dice que no lo entenderás y que podrías enojarte. Cambié de tema, pero mi mente estaba acelerada. ¿Qué más les había contado sobre las cosas secretas que habían estado ocurriendo en mi propia casa? Cuando llegaron las cámaras de la niñera, mientras los niños veían la televisión, rápidamente las escondí por toda la casa. Una como cargador de teléfono en la sala, otra como reloj en la cocina y una tercera en una estantería. Instalé la aplicación en mi teléfono para monitorear las transmisiones. Le envié un mensaje a Tom esa noche diciendo que los niños te necesitaban para una emergencia laboral mañana por la tarde. ¿Podrías cuidarlos unas horas? Su respuesta fue que estaba ocupado hasta la tarde, lo que me dio tiempo para preparar todos los dispositivos de grabación y planear la sorpresa de Tom para toda la vida. No iba a confrontarlo directamente. Eso sería demasiado peligroso, dado lo manipulador que era. En su lugar, necesitaba engañarlo para que revelara sus verdaderas intenciones en cámara. Mientras revisaba a los niños dormidos esa noche, sentí una oleada de ira protectora al mirar sus rostros inocentes. Este hombre había intentado metódicamente robarme lo que más me importaba en el mundo. Le acaricié suavemente el cabello a Justin de la frente y susurré: «Nadie te va a quitarme nunca más». Mantuve las cosas normales, haciendo panqueques y preguntando qué querían hacer durante el fin de semana. Fue entonces cuando mencioné casualmente que tal vez el próximo fin de semana podríamos ir a visitar a la abuela. La reacción fue inmediata e intensa. «No podemos ir el próximo fin de semana», lloró Angela. Justin parecía genuinamente preocupado, y Tom dijo que tenía una sorpresa especial para nosotros el sábado. Me quedé congelada con la espátula en el aire.
¡Qué sorpresa! Ambos sacudieron la cabeza. ¿Otro secreto? Bueno, no tenemos que decidirlo ahora mismo. Lo dije en broma, pero por dentro estaba aturdido. Ya había planeado algo específico para el próximo fin de semana. Mientras los niños estaban en la escuela, revisé sus habitaciones. Odiaba invadir su privacidad, pero necesitaba saber con qué me estaba tratando debajo del colchón de Justin. Descubrí un teléfono, prepago barato, con solo un número programado en él, el de Tom. El historial de mensajes mostraba instrucciones para que Justin llamara si mamá actuaba de manera extraña o si intentaba llevarlo a algún lugar lejano. Encontré un teléfono idéntico escondido en el peluche favorito de Angela. Tomé fotos de todo, pero dejé los teléfonos donde los encontré. No quería alertar a Tom de que estaba tras su pista. Llamé a la escuela a continuación y hablé con los maestros de ambos niños. La maestra de Justin mencionó que él se había vuelto más reservado últimamente. Luego vino la bomba. Aparentemente Tom los había recogido de la escuela 2 veces en el último mes, alegando. ¿Por qué seguir preguntando por Tom? El labio inferior de Angela tembló cuando le pediste a Tom que se fuera. Te odiaré para siempre. Cambié de táctica y sugerí que hiciéramos galletas juntos. Mientras mezclábamos la masa, Angela mencionó que Tom les había estado enseñando juegos especiales. Cuando pregunté qué tipo de juegos, ella se cerró de inmediato, intercambiando una mirada con Justin. «Juegos secretos», dijo Justin firmemente. Mi estómago se retorció en nudos, pero mantuve mi expresión neutral. «Eso suena divertido. Tal vez podríamos jugar juegos con la tía Maya pronto también». Más tarde, llamé a mi amiga Laila, que trabaja en servicios sociales familiares. Sin mencionar nombres, expliqué la situación, describiendo lo que había escuchado y los cambios en el comportamiento de mis hijos en ausencia de pruebas sólidas. «Es tu palabra contra la suya», me advirtió. «Y si los niños ya están alienados de ti, sus declaraciones pueden respaldar sus afirmaciones. Entonces, ¿qué debería hacer?», supliqué desesperadamente. «Necesitas que él revele sus verdaderas intenciones en el registro». Ella respondió. «¿Y tú? Necesitas documentar todas tus interacciones positivas con los niños, sus comidas, sus horarios, todo para contrarrestar cualquier acusación de negligencia». Esa noche, cuando Tom llegó a las 7 de la tarde, estaba preparada. Las cámaras estaban grabando, los grabadores de voz estaban escondidos por toda la casa, y yo me hacía la distraída y estresada, mencionando problemas de trabajo y suspirando con fuerza. Tom inmediatamente asumió el papel de amigo comprensivo, pero capté la mirada calculada en sus ojos mientras observaba la apariencia de los niños y el estado de la sala. «Los niños parecen un poco descuidados», dijo con una preocupación cuidadosamente elaborada. «¿Han cenado?» «Tuvieron bocadillos». Murmuré que iba a pedir pizza. Chasqueó la lengua desaprobatoriamente, lo suficientemente alto como para que los niños lo escucharan. «Necesitan una nutrición adecuada, no comida chatarra». No caí en la trampa. Mencioné casualmente que estaba considerando mudarnos más cerca de mis padres, y mi madre se ofreció a ayudar con el cuidado de los niños mientras yo trabajaba más horas. El rostro de Tom se oscureció brevemente antes de recuperarse, ya que mudarse sería muy disruptivo para los niños. Están apenas acomodándose aquí, lo que haría las cosas más fáciles financieramente. Presioné. «Discutamos esto en privado». Me dirigió a la cocina, donde su máscara se deslizó. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó. «Estás arruinándolo todo». Mantuve mi rostro asustado y confundido, porque asumí que el grabador de la cocina estaba grabando todo lo que decía. «No entiendo por qué estás molesto». Dije que es solo una idea que mi mamá sugirió, porque estos niños necesitan estabilidad. Él dijo rápidamente, recomponiéndose. «Y estoy aquí para ayudar a tus padres a vivir». «¿A qué? 2 horas de distancia?» Los niños tendrían que cambiar de escuela, perder a todos sus amigos, perderme de la manera propietaria. Él dijo perderme, lo cual me envió escalofríos por la espalda. Pero ahora lo tenía hablando y necesitaba más. No me di cuenta de que estabas tan involucrado en nuestras vidas. Dije con cuidado. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Por supuesto que lo estoy. Esos niños significan todo. Esa sola palabra me heló la sangre, así que mantuve mi expresión neutral, a pesar de mi deseo de abofetearlo. «Debería irme», dije fingiendo mirar la hora.
Tengo una reunión temprano mañana. Cuando Tom se fue, abrazó a los niños por más tiempo del habitual. Justin incluso lloró cuando se despidió, como si se estuviera despidiendo para siempre. Escuché a Tom susurrarle a Angela: «¿Recuerda lo que hablamos?». Ella asintió solemnemente. Después de que se fueron a la cama, revisé la grabación de la cocina. El comentario de Tom de «lo estás arruinando todo» era condenatorio, pero no explícitamente incriminatorio. Necesitaba más pruebas concretas de su plan. Pregunté suavemente. Angela frunció el ceño. Tom nos mostró diferentes fotos de ti. Mi corazón se detuvo. ¿Qué fotos? Fotos donde parecías mala, dijo Justin en voz baja. Me quedé atónita. ¿Había estado Tom mostrando a mis hijos fotos manipuladas de mí? Pedí ver esas fotos, pero dijeron que Tom las guardaba en su casa. Otra táctica de manipulación, creando recuerdos falsos y percepciones alteradas. Llamé a Maya de nuevo, y ella aceptó quedarse con nosotros unos días. Tener respaldo se sentía esencial mientras yo... «No ahora», dije firmemente. «Estamos a punto de cenar». «Oh, déjalos abrirlos», dijo Tom despectivamente. «Es solo algo pequeño». Los niños destrozaron los paquetes, ignorando por completo mis instrucciones. Maya observó toda la interacción con los ojos muy abiertos. Cuando se dio cuenta de lo que había estado describiendo después de que los niños se fueron a la cama, se mostró visiblemente afectada. «Santo cielo, ¿no estabas exagerando cuando dijiste lo abiertamente que te menospreciaba delante de mí? ¿Deberíamos confrontarlo juntos?». Ella sugirió que asintiera con la cabeza si lo confrontábamos directamente. Solo se volverá más reservado. Necesitamos atraparlo, revelando su verdadero plan. Ideamos una estrategia diferente. Maya fingiría estar preocupada por mi crianza y ser comprensiva con Tom, con la esperanza de ganarse su confianza y que se abriera sobre sus intenciones. Al día siguiente, Maya se encontró con Tom en una cafetería local. Ella inició una conversación mencionando: «Estaba en la ciudad visitándome a mí y a los niños». «¿Cómo están ellos?», preguntó Tom, enfocándose en los niños en lugar de en mí. «Honestamente, estoy un poco preocupado». Maya improvisó. «Mi hermana parece tan abrumada últimamente». Tom al principio sospechaba de su repentino interés, pero se fue ablandando cuando ella siguió expresando preocupaciones sobre mi crianza. Ella sugirió que los tres tomáramos algo ese fin de semana para discutir la situación. Cuando me contó sobre esto más tarde, acepté demasiado rápido el plan de las bebidas. Cuando Tom me envió un mensaje para confirmar, su mensaje tenía un tono de sospecha. Tuve que retractarme, respondiendo que no estaba seguro de que fuera una buena idea. Nos encontramos en un bar local, y llegué intencionadamente 15 minutos tarde, aparentando estar confundida y desorganizada. Tom inmediatamente comenzó a discutir sus preocupaciones sobre mi estabilidad mental con Maya. «Simplemente no es la misma persona últimamente», dijo, sacudiendo la cabeza. «Los niños me cuentan cosas». Maya dirigió hábilmente la conversación hacia sus técnicas de cuidado infantil. «Parece que tienes un vínculo tan especial con ellos. ¿Cómo lo desarrollaste?». Tom se llenó de orgullo y comenzó a explicar su enfoque después de unas copas. Se volvió menos reservado. Los niños requieren estructura. Describió situaciones en las que su cuidador principal es inestable. Buscan seguridad en otros lugares. Yo simplemente me posicioné como esa seguridad. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Maya inocentemente. «Se trata de crear contraste», explicó. «Si mamá dice que no a algo simple. Si está cansada y de mal humor, yo digo que sí porque soy infinitamente paciente. Eventualmente, ellos empiezan a venir a mí primero». Apreté mi vaso con fuerza. Pensé que se haría añicos. Él estaba admitiendo abiertamente que estaba volviendo a mis hijos en mi contra de manera sistemática. Maya pudo grabar parte de esta conversación en su teléfono, pero el bar estaba demasiado ruidoso para obtener un audio claro. Necesitábamos un ambiente más tranquilo para obtener grabaciones limpias. Maya sugirió cenar en casa la próxima semana. Tom aceptó de inmediato cuando salimos del bar. Colocó su mano en mi parte baja de la espalda en un gesto posesivo que me hizo sentir incómoda. Los días siguientes fueron tensos. Me preparé para nuestra cena, instalando dispositivos de grabación adicionales por toda la casa. Mientras estaba escondiendo uno, detrás de unos libros, Justin entró. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el pequeño dispositivo negro en mi mano.
Mi corazón se aceleró. Es un temporizador de cocina especial. Y mentí, odiando el hecho de que ahora yo fuera el que estaba siendo deshonesto. Estoy probando algunas recetas nuevas. Parecía aceptar esta explicación, pero fui más cuidadoso al ocultar el resto. No podía arriesgarme a que Tom descubriera lo que estaba haciendo. Llegó la noche de la cena. Tom apareció con una botella de vino cara, y de inmediato sugirió que nos relajáramos con una copa. Noté que me observaba de cerca mientras yo sorbía la mía, así que secretamente vertí la mayor parte en una planta cercana, cuando él no miraba. Algo en su insistencia me hizo sospechar. Estaba intentando. Me quedé paralizado mientras ella lloraba. ¿Qué quieres decir, cariño? Nadie se va, dijo Angela, mirando a Tom, y luego de nuevo a mí. Pero si sigues siendo cruel con Tom, no podrá llevarnos a su lugar especial. Mi sangre se heló. ¿Qué lugar especial? Tom intervino rápidamente. Mencioné llevarlos al Museo de los Niños en algún momento. Eso fue todo, pero el estallido de Angela confirmó mis temores. Tom había estado teniendo conversaciones privadas con mis hijos sobre llevarlos lejos de mí. Consolé a Angela mientras luchaba por mantener la calma. Tom aprovechó este momento para retorcer la narrativa de nuevo. Mira cómo la estás haciendo sentir culpable por expresar sus emociones. Dijo en voz baja, eso es manipulación emocional. Maya, que estaba grabando este intercambio mientras fingía revisar mensajes en su teléfono, capturó este perfecto ejemplo de proyección psicológica. Tom me estaba acusando de hacer lo mismo que él estaba haciendo. Más tarde esa noche, revisamos las grabaciones de Maya y descubrimos que Tom había revelado un comportamiento lo suficientemente preocupante como para levantar banderas rojas, pero nada explícitamente ilegal. Necesitábamos más, así que decidí hacerle una jugada al día siguiente por la mañana. Le envié un mensaje a Tom anoche, diciendo que estoy pensando en llevar a los niños a terapia. Parece que tienen un apego confuso hacia ti y pueden necesitar asistencia profesional. Con gusto, te ayudaré a encontrar un terapeuta adecuado. Conozco a varios que se especializan en niños. Gracias, pero ya he elegido uno, y he programado citas para la próxima semana. Mi respuesta claramente lo desconcertó, y me llamó en cuestión de minutos, insistiendo en que involucrar a personas externas era innecesario y potencialmente perjudicial para los niños. Solo están pasando por un período de adaptación. Argumentó que la terapia podría hacerles sentir como si hubiera algo mal con ellos, y yo fingí reconsiderarlo. Quizás tengas razón. Mis padres vienen de visita la próxima semana, y se quedarán con nosotros por un tiempo. Esta noticia claramente lo preocupó. ¿Cuánto tiempo estarán aquí? ¿Cuándo llegarán exactamente?, preguntó, sin saber aún. Dije algo vago sobre una semana o dos después de colgar con Maya, y analicé su reacción. Tiene miedo de que tus padres sean testigos de su manipulación. Ella concluyó que los observadores externos amenazaban su control. Al día siguiente, descubrí que Tom le había dado a Justin un teléfono inteligente para emergencias. Cuando confronté a Justin al respecto, su respuesta estaba claramente ensayada. Tom dice que lo necesito, porque tú no siempre contestas el teléfono. En lugar de confiscarlo e incitar más resistencia, recitó mecánicamente que era por su seguridad. Le expliqué con calma que los regalos como los teléfonos requerían la aprobación de los padres primero. Le dejé quedárselo por el momento, pero le di tiempo extra de pantalla en su tableta para distraerlo mientras revisaba el teléfono más tarde esa noche. Después de que Justin se quedó dormido, examiné el nuevo teléfono. Los mensajes de texto entre él y Tom eran perturbadores para Tom. ¿Recuerda nuestro plan especial si mamá intenta llevarte, Justin? Sí. Recuerdo que Tom dijo, buen chico, no le digas a nadie sobre este teléfono. Tomé capturas de pantalla de todo, pero dejé el teléfono intacto a la mañana siguiente. Le envié un mensaje a Tom desde mi teléfono. Aprecio tu preocupación por los niños, pero por favor, no les des regalos caros, especialmente electrónicos, sin antes discutirlo conmigo. Solo estoy tratando de mantenerlos a salvo. Él respondió con un emoji de cara sonriente siniestra, dado lo que ahora sabía. Maya y yo decidimos acelerar nuestro plan. Se acercó a Tom de nuevo, esta vez fingiendo estar completamente de su lado. Estoy realmente preocupada por la estabilidad de mi hermana. Le dijo durante el café que la forma en que ha estado actuando últimamente parece errática.
Tom se volvió sospechosamente cauteloso mientras estudiaba el rostro de Maya. ¿Qué te preocupa específicamente? Maya tuvo que retroceder y proporcionar ejemplos para que sus preocupaciones parecieran genuinas. Ha estado olvidadiza y emocional, y la casa está más desordenada de lo habitual. Solo me preocupan los niños. Esto pareció satisfacerlo, y eventualmente reveló que planeaba documentar evidencia de negligencia durante las próximas semanas. Aunque fue frustrantemente vago sobre los detalles, esa noche durante la hora del baño, revisé cuidadosamente a ambos niños en busca de marcas o moretones inusuales. Ángela notó mi escrutinio. ¿Por qué me miras así? Ella simplemente preguntó sobre revisar las picaduras de mosquitos. Mencioné casualmente que habían estado malos este verano, y al día siguiente recibí una llamada de la escuela, que me hizo hundirme el corazón. Justin había llegado con un moretón sospechoso en el brazo, y cuando su maestra le preguntó, él afirmó que se había caído en casa de su madre. La escuela estaba obligada a documentarlo, así que corrí a la escuela y examiné el moretón yo mismo. Estaba en la parte posterior de su brazo superior, que no es un lugar típico para una caída accidental. Le pregunté a Justin cómo se lo había hecho, y repitió la misma historia mientras evitaba el contacto visual. Inmediatamente lo llevé a ver a nuestro médico de familia. Dr. Chen examinó cuidadosamente el moretón. «Esto no parece una caída», dijo en voz baja. «La forma y la ubicación indican que fue causado por alguien que le agarró el brazo con fuerza. Necesito que documentes eso en su historial médico de inmediato y necesito una copia». La doctora Chen parecía desconcertada por mi insistencia. Me sentí obligado a explicar parcialmente la situación, lo que me hizo sonar paranoico. No obstante, documentó minuciosamente sus hallazgos y me dio una copia del informe esa misma tarde. Tom me envió un mensaje preguntando si podía llevar a los niños al parque. Le respondí educadamente que teníamos planes familiares 20 minutos después. Se presentó en nuestra puerta, y cuando la abrí, los niños corrieron hacia él con emoción. «En realidad, estamos teniendo una noche familiar», dije firmemente. «¿Puede unirse Tom?», Ángela preguntó. «No esta noche, cariño», le respondí. Tom se agachó al nivel de Ángela y le susurró algo al oído. Su rostro se arrugó y estalló en lágrimas. «Eres la peor mamá del mundo». Ella gritó mientras corría hacia su habitación, y Justin se quedó allí, dividido entre seguir a su hermana y quedarse. «¿Ves lo molestos que se ponen cuando les impides divertirse?», dijo Tom en voz baja. «Solo estoy tratando de restaurar algo de normalidad. Son mis hijos, y tenemos planes», dije, bloqueando la puerta. Tom finalmente se fue, pero no antes de darme una mirada que me heló hasta los huesos. Después de que se fue, intenté hablar con los dos niños sobre lo que había pasado, pero estaban completamente indiferentes, mirando al suelo y negándose a interactuar esa noche. Llamé a Maya, llorando. «Los niños son como extraños, ni siquiera me hablan en mi propia casa. Eso es exactamente lo que él quiere». Me recordó que él está causando deliberadamente esta división. «Recuerda, esto no se trata de que los niños estén enojados contigo. Se trata de la manipulación de Tom». Al día siguiente, Maya sugirió que tomáramos medidas más drásticas. «Necesitamos crear una situación en la que Tom revele completamente sus intenciones». Estaba dudosa porque no quería poner a los niños en peligro. «No lo estarán», me aseguró. «Nos aseguraremos de su seguridad con tus padres mientras lo confrontamos. Ideamos una estrategia en la que yo les diría a los niños que íbamos a visitar a la abuela por el fin de semana mientras asegurábamos su seguridad. Luego confrontaríamos a Tom con las pruebas que habíamos recopilado hasta ese momento. Cuando les dije a los niños que íbamos a visitar a la abuela, se pusieron inquietos. Hice como si me fuera de la habitación, pero regresé en silencio, atrapándolos a ambos enviando mensajes frenéticamente en sus teléfonos secretos. En cuestión de minutos, estaba monitoreando silenciosamente la respuesta de Tom a través de la cámara de la niñera en la habitación de Justin. Mi teléfono sonó. Era Tom, su voz tensa con un pánico apenas contenido. «Solo quería saber cómo estabas. Él mencionó casualmente que vas a llevar a los niños fuera de la ciudad por el fin de semana». Respondí que no han visto a mis padres en meses y que los niños necesitan estabilidad. Insistió en que viajar podría interrumpir su rutina. Solo era una visita de fin de semana. Repetí mi preocupación, y él dijo que su voz se endureció.
Tu comportamiento reciente ha sido errático, sacándolos de la escuela y haciendo viajes inesperados. Si esto continúa, puede que necesite informar mis preocupaciones a las autoridades correspondientes. Mantuve mi voz firme, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. ¿Estás amenazando con contactar a los servicios de protección infantil porque estoy llevando a mis hijos a ver a sus abuelos? Simplemente, me preocupa su bienestar. Lo dijo con suavidad, como lo haría cualquier adulto responsable. Grabé toda la conversación, capturando finalmente su comportamiento controlador y sus amenazas veladas en la grabación. Cuando se lo mostré a Maya, se sintió animada pero señaló: seguía siendo cuidadoso con sus palabras explícitas. Necesitamos que crea que realmente te vas de la ciudad para siempre. Ella sugirió que eso debería provocar una reacción mayor. Al día siguiente pusimos en marcha nuestro plan. Maya me ayudó a empacar varias cajas y a colocarlas visiblemente en el jardín delantero. Nos aseguramos de etiquetar algunos juguetes de cocina y de los niños como cajas de mudanza obvias. Tom pasó 3 veces antes de detenerse, y fingí no ver su coche hasta que se acercó a la limpieza de primavera. Preguntó, señalando las cajas. De hecho, encontré una gran oportunidad de trabajo en Colorado. Improvisé un mejor sueldo y mejores escuelas para los niños. La máscara de Tom se desvaneció por completo. Su rostro se contorsionó de ira y se acercó a mí. «No puedes quitártelos así como así», siseó. «Esos niños necesitan estabilidad». «Me necesitan. Son mis hijos», respondí con calma por el momento. Dijo con la voz extrañamente controlada, a pesar de su evidente rabia. «Pero créeme, si intentas irte, me aseguraré de que todos sepan la clase de madre que eres. La documentación de la negligencia no desaparece así como así». Nos interrumpió mi vecina, la señora Patel, que pasaba con su perro. Tom inmediatamente volvió a su encanto, comentando sobre el buen tiempo. Pero al irse, me lanzó una despedida escalofriante. «Hablaremos más tarde esa noche, después de que los niños se acuesten». Estaba en la cocina cuando vi una sombra fuera de la ventana. Miré con cuidado a través de las persianas y vi a Tom de pie en nuestro patio trasero, intentando mirar por las ventanas. Con manos temblorosas, encendí la luz del porche trasero y abrí la puerta. «¿Qué haces ahora?», pregunté. Pareció sobresaltado, pero se recuperó enseguida. Solo estaba comprobando el bienestar de los niños. «Parecías molesto antes. Son las 10:30 de la noche. Sal de mi propiedad o llamaré a la policía», le advertí. Levantó las manos y fingió rendirse antes de retroceder, pero su mirada era fría. Como vecina preocupada, ese encuentro me convenció. Necesitábamos ir más rápido, así que a la mañana siguiente llevé a los niños a casa de mis padres, que está a 2 horas. A mitad de camino, vi un sedán azul que nos seguía. Di un par de vueltas al azar y el coche siguió siguiéndonos. Era Tom. Llamé a Maya, presa del pánico. «Nos sigue a casa de mis padres, mantén la calma». Me aconsejó tomar una ruta inesperada y acudir a una comisaría si era necesario. Giré bruscamente en un centro comercial y di la vuelta hacia atrás al salir por el otro lado. El sedán azul había desaparecido. Tomé una ruta enrevesada el resto del camino, mirando constantemente el retrovisor. Después de dejar a los niños con mis padres y explicarles la situación lo suficiente como para ponerlos en alerta máxima, Maya y yo volvimos a casa. La puerta principal estaba entreabierta, y entramos con cautela para descubrir que habían registrado la casa, con los cajones abiertos y papeles esparcidos. Alguien había estado buscando algo, Tom. Susurré, sintiéndome violada y aterrorizada. Llamamos inmediatamente a la policía, y el agente Reynolds llegó rápidamente y documentó el allanamiento. No había señales de fuerza, así que Tom debió de haber hecho una llave en algún momento. «Solo podemos acusarlo de allanamiento, si podemos demostrar que fue él», explicó el agente Reynolds después de irse. Maya ideó una nueva estrategia. «Aprovechemos este allanamiento. Llamaré a Tom, fingiendo estar preocupada por la participación de la policía». Puso el teléfono en altavoz para que pudiera oír a Tom diciendo que alguien había entrado en la casa. Su voz sonaba convincentemente angustiada, y la policía acababa de llegar. Me estoy poniendo nerviosa porque la respuesta de Tom fue tan tranquila. Esto es realmente perfecto. Habló con fluidez. «¿Qué quieres decir?». Maya preguntó. «Piénsalo. Una madre inestable deja su casa sin seguridad y se va de viaje impulsivamente. Todo esto refuerza el caso». Él dijo.
Me llamó la atención Maya. Ambos comprendimos a qué se refería. El allanamiento no era solo una búsqueda. Era parte de su plan para hacerme parecer negligente. ¿Qué caso insistió Maya? Digamos que tu hermana podría no ser la mejor guardiana para esos niños. Tom respondió que a veces hay que sacar a los niños de situaciones peligrosas. Después de colgar, teníamos la prueba irrefutable. Tom declaró explícitamente su intención de quitarme a mis hijos de mi cuidado. Preparamos una última trampa y Maya volvió a llamar a Tom. He estado pensando en lo que dijiste y me preocupan los niños. Quizás deberíamos reunirnos para hablar sobre cómo mantenerlos a salvo. Aceptó venir esa noche. Lo que no sabía es que habíamos invitado al agente Reynolds, así como a mi amiga Laila, de los servicios de bienestar infantil. Esperaron en la habitación de invitados mientras Maya y yo estábamos sentadas en la sala. Tom llegó con aspecto seguro. Cuando vio que solo estábamos Maya y yo, se relajó visiblemente. ¿Así que querías hablar del bienestar de los niños? Sí, dije con calma. Me preocupa a alguien que ha estado manipulando a mis hijos, entrando en mi casa y conspirando para quitármelos. La sonrisa de Tom se desvaneció. No estoy seguro de qué estás hablando de eso. ¿No quieres ser mía ahora mismo? Dije, citando su conversación telefónica en español. Pronto serán mías. Se le borró el color de la cara. ¿No hablas español y pasaste un año estudiando en España? Respondí con sorpresa, reproduciendo la grabación de él, amenazando con armar un caso contra mí, seguida de la grabación de la cocina, donde cometió un desliz y dijo que lo estaba arruinando todo. A medida que las pruebas se acumulaban, la fachada encantadora de Tom se desmoronaba por completo. Se levantó de golpe, lo cual no prueba nada. Nadie te creerá antes que a mí. Esos chicos me quieren más que a ti. Eso es porque los manipulaste sistemáticamente, como dije, dándoles teléfonos secretos y enseñándoles a mentirme mientras les mostrabas fotos manipuladas. No tienes pruebas de nada de esto, se burló, y el agente Reynolds y Leila salieron del dormitorio, habiendo escuchado todo lo que el agente Reynolds había dicho. Y tú acababas de añadir más. Tom intentó irse, pero le bloquearon el paso. Esto es ridículo. Solo intentaba ayudar a esos niños, entrando a robar en casa de su madre. El agente Reynolds me preguntó si planeaba presentar denuncias falsas a los servicios de menores mientras arrestaban a Tom por acoso, allanamiento de morada e intento de interferencia con la custodia. Me miró con odio. «Esos niños no te creerán por encima de mí», gruñó. «Soy el único que realmente se preocupa por ellos». Observé cómo se lo llevaban, aliviada pero también devastada. Lo más difícil aún estaba por venir: ayudar a mis hijos a comprender lo sucedido y reconstruir nuestra confianza. Cuando llamé a mis padres para decirles que era seguro traer a los niños a casa, mi madre me contó que Andela y Justin habían estado preguntando constantemente por Tom. «Parece que creen que los estás alejando de él a propósito», dijo preocupada. «Sí», y suspiré, «pero no por las razones que ellos creen. ¿Cómo se les explica a dos niños de 6 y 8 años que el adulto en el que han llegado a confiar los está manipulando? ¿Cómo se les ayuda a comprender ideas como la manipulación psicológica y el abuso psicológico? La siguiente fase sería la más difícil: sanar a mi familia del daño calculado de Tom. Pensé que lo peor había pasado después del arresto de Tom, pero cuando traje a los niños a casa de mis padres, su reacción a la noticia sobre Tom fue desgarradora. «Estás mintiendo», gritó Justin cuando le expliqué con delicadeza que Tom había hecho cosas malas y que ya no volvería. Angela rompió a llorar. «Solo estás celoso porque lo queremos más que a ti». Sus palabras me hirieron profundamente, pero recordé que ellos también eran víctimas. Tom había pasado meses envenenando sus mentes contra mí. Esto no se arreglaría de la noche a la mañana. Contacté con una psicóloga infantil especializada en manipulación emocional. La doctora Ramírez fue compasiva pero honesta conmigo, y me explicó que los niños de esta edad no entienden las tácticas de manipulación. Simplemente sienten que les han arrebatado a alguien que les importa y te culpan. «¿Cómo puedo solucionar esto?», pregunté con desesperación y lentitud. Ella me aconsejó que empezáramos por reconstruir la confianza, no por intentar convencerlos sobre Tom. Eso vendrá después. Al principio, los niños se negaron a hablar con la doctora Ramírez. Justin se sentó con los brazos cruzados, respondiendo preguntas, encogiéndose de hombros en silencio.
Ángela solo se comunicaba a través de sus peluches, pero la doctora Ramírez fue paciente, usando terapia de juego y arte para lograr que se abrieran gradualmente después de la tercera sesión. La doctora Ramírez me mostró un dibujo que Justin había hecho. El doctor Ramírez explicó con amabilidad que los recompensaría con golosinas si decían cosas negativas sobre ellos, y los castigaría retirándoles el afecto si decían cosas positivas. Me sentí físicamente mal porque estaban siendo condicionados. Ella asintió con tristeza, una técnica clásica de manipulación. Básicamente, los entrenó para que te vieran a ti de forma negativa y a él de forma positiva. El camino hacia la recuperación fue doloroso y lento. Hubo noches en que Ángela gritaba que me odiaba y que yo era cruel por llevarme a Tom. Justin se volvió retraído, negándose a comunicarse conmigo más allá de lo necesario. Justo cuando parecía que estábamos progresando, descubrí que Tom había encontrado la manera de mantener el contacto. Llegó una carta para los niños, enviada a través de un conocido en común del vecindario. Estaba lleno de manipulación sutil, diciéndoles que los extrañaba, que lo mantenían injustamente alejado de ellos y que algún día entenderían la verdad. Inmediatamente, obtuve una orden de alejamiento que prohibía todo contacto con mi familia. Pero Tom insistió unas semanas después. Ángela llegó a casa de la escuela con una pulsera nueva. Le pregunté casualmente dónde la había conseguido, y la nueva ayudante de nuestra clase me la dio. Me respondió: «Era un regalo secreto». Me alarmé cuando fui a la escuela al día siguiente, y descubrí que un primo de Tom se había ofrecido recientemente como ayudante de clase. Ni siquiera sabía que tenía familia en la zona. Cuando lo confronté, el primo alegó desconocer cualquier orden de alejamiento. El director aceptó sacarla del aula de Ángela, pero explicó que no podían prohibirle la entrada a la escuela por completo sin más evidencia de intenciones maliciosas. Mientras tanto, el caso de Tom era: él estaba preocupado por Maya, y trabajé con el fiscal organizando nuestra evidencia y preparándonos para la corte. Descubrimos que algunas de nuestras grabaciones podrían ser inadmisibles debido a las leyes de consentimiento en nuestro estado, lo cual fue un revés. Tuvimos que enfocarnos en fortalecer el testimonio sobre el allanamiento y el patrón documentado de manipulación. A medida que se acercaba la fecha de la corte, el equipo de defensa de Tom solicitó que los niños fueran entrevistados alegando que apoyarían su versión de los hechos. Me horroricé ante la idea de que estuvieran involucrados en los procedimientos, pero llegamos a un acuerdo sobre una entrevista privada con un defensor de niños designado por el tribunal. La defensora, la señorita Winters, tenía experiencia y era dental con los niños. Las entrevistas parecían ir bien hasta que mostró solo una foto de nuestra familia, incluido Tom. Justin de repente se retrajo y repitió: «No se supone que deba contar el secreto». La señorita Winters reconoció esto como una señal de entrenamiento y lo documentó en su informe a la corte. Este fue un punto de inflexión en el caso, evidencia de que los niños habían recibido instrucciones de guardar secretos, una clásica señal de alerta y casos de manipulación. El abogado de Tom intentó pintarme como paranoico e inestable, pero la evidencia de sus tácticas sistemáticas de aislamiento fue convincente, y el juez ordenó una evaluación psicológica completa de Tom. Los resultados fueron reveladores. La evaluación no solo mostró patrones preocupantes de comportamiento narcisista, sino que las verificaciones de antecedentes revelaron que Tom había inventado toda su historia. No era español en absoluto. Había afectado el acento y aprendido el idioma específicamente como parte de su personalidad. También había usado 3 nombres diferentes en la última década. Lo que todavía no podíamos entender era por qué había elegido específicamente a mi familia. Maya sugirió investigar más a fondo su pasado. Más allá de lo que la policía había descubierto, su investigación condujo a un descubrimiento inquietante. Tom había intentado un comportamiento similar con otras 2 madres solteras en diferentes ciudades en cada caso. Se había insertado en la vida de la familia, había alejado a los niños de su madre y luego había desaparecido cuando se descubrió su manipulación. Pero no pudimos encontrar ningún informe oficial presentado en su contra. Estas mujeres probablemente estaban demasiado avergonzadas o asustadas para denunciarlo, razonó Maya, o tal vez solo querían seguir adelante con sus vidas.
Después de que se fue, logramos contactar a una de estas madres, Eliza, que accedió a reunirse conmigo. Estaba claramente aterrorizada, constantemente mirando por encima del hombro durante nuestra reunión en la cafetería. Nos mudamos a mi auto, para tener más privacidad, donde finalmente se abrió. Él se hacía llamar Daniel cuando lo conocí. Él la explicó que le temblaban las manos mientras me mostraba una foto. Sin duda era Tom, aunque con otro pelo y gafas, casi consiguió la custodia de mi hijo. Según Elizabeth, Daniel había manipulado a su hijo tan a fondo que el niño había empezado a hacer falsas acusaciones de abuso en su contra. Cuando los servicios infantiles investigaron, Daniel se había presentado como una figura paterna estable, ofreciendo tomar la custodia temporal. Me di cuenta, ella dijo que hice las maletas y huí del estado en mitad de la noche. Hemos estado viviendo bajo el radar durante años, con miedo de que nos encontrara. El testimonio de Elisa proporcionó la evidencia del patrón que necesitábamos. Ahora podíamos demostrar que el comportamiento de Tom no fue un malentendido de una sola vez, sino un patrón depredador calculado. El fiscal estaba encantado con esta nueva información, pero advirtió que el abogado de Tom intentaría desacreditar a Elisa como un testigo poco fiable sin documentación concreta. Necesitamos. Ella me aconsejó que pasara horas revisando todas nuestras grabaciones, buscando alguna pista que pudiera conectar a Tom con sus identidades anteriores. Nada sobresalía. Entonces Maya sugirió centrarse en su teléfono, la única constante en todas sus personalidades. El fiscal citó los registros telefónicos de Tom, revelando múltiples teléfonos quemadores, pero un número constante que había mantenido en sus diversas identidades. Ese número llamaba regularmente a un centro residencial en otro estado cuando los investigadores se comunicaban con el centro. Se negaron a proporcionar información, citando la confidencialidad del paciente. Tuvimos que obtener una orden judicial específica para acceder a los registros. Lo que descubrimos fue la pieza que faltaba del rompecabezas. Tom había sido paciente de un centro psiquiátrico por delirios relacionados con la paternidad. Había sido dado de alta hace años, cuando pareció mejorar. Pero su obsesión por salvar a los niños tenía una base clínica con esta evidencia. El caso contra Tom se hizo mucho más fuerte. Su equipo de defensa giró para afirmar que los problemas de salud mental redujeron su culpabilidad, pero el fiscal enfatizó la naturaleza metódica, calculada de sus acciones en varias familias, a medida que avanzaba el caso legal. Me concentré en ayudar a mis hijos a sanar. Justin tuvo un colapso total en la escuela un día gritando. Que quería vivir con Tom, me di cuenta que necesitábamos más. Terapia familiar intensiva con nuestra nueva terapeuta. El doctor Ramírez sugirió traer objetos que los niños asociaran con Tom para hablar de sus sentimientos. Cuando hicimos este ejercicio, Angela reveló algo impactante. Tom les había dado un teléfono especial para llamarlo si alguna vez me los llevaba. Esto era además de los teléfonos prepago. Lo descubrí hace meses después de que Angela me persuadiera un poco, quien lo sacó de un libro ahuecado en su estantería. Los mensajes de texto en este teléfono eran inquietantes, Tom. Recuerda, si tu madre alguna vez intenta llevarte, usa este teléfono para llamarme y vendré a rescatarte. No le cuentes a tu madre sobre nuestros planes. No entenderá que estamos destinados a ser una familia. Tom, siempre estaré ahí para ti de maneras que tu madre no puede. Pero el mensaje más impactante reveló la mentira definitiva de Tom. Algún día te diré la verdad sobre por qué no pude ser tu padre desde el principio. Tu madre me mantuvo alejado, pero nunca dejé de amarte. Se lo había dicho a mis hijos. Me senté frente a la doctora Ramírez, atónita y en silencio. El teléfono con esos mensajes se sentía radiactivo en mi mano. Tom les había dicho a mis hijos que él era su padre biológico. Todo se volvió terriblemente claro. Su férrea lealtad, su negativa a dejarlo y su confusión sobre por qué los mantenía separados de él. Necesitaba decirles la verdad ahora mismo, así que la desdibujé. La doctora Ramírez levantó la mano. Entiendo ese impulso, pero debemos abordar esto con cuidado. Es un engaño fundamental que se ha convertido en parte de su realidad. Cuestionarlo demasiado abruptamente podría ser traumático. Tenía razón, pero me mataba dejar que mis hijos creyeran esta mentira ni un solo día más. Desarrollamos un enfoque más delicado,
empezando por establecer quién era su verdadero padre, mediante fotos y recuerdos, sin contradecir directamente las afirmaciones de Tom. Durante nuestra siguiente sesión, llevé álbumes familiares. Son falsos, insistió. Tom nos había advertido que intentarían engañarnos con fotos falsas, así que se había preparado para cualquier posibilidad, incluso anticipándola. Podría intentar demostrar que no era su padre. El doctor Ramírez preguntó con cautela. ¿Qué te dijo Tom sobre ser tu padre? La respuesta de Ángela me rompió el corazón. Dijo que tuvo que irse antes de que naciéramos, porque mamá estaba enojada con él, pero que siempre quiso estar con nosotros, y que ahora había regresado para rescatarnos. Justin asintió. Dijo que nos han estado mintiendo toda la vida. Después de varias sesiones más, el doctor Ramírez sugirió involucrar a su verdadero padre en el proceso. Mi exesposo Todd había estado mínimamente involucrado desde el divorcio, pero cuando le expliqué la situación, se horrorizó y aceptó ayudar de inmediato. La primera videollamada con Todd fue incómoda. Los niños se mostraron desconfiados y hostiles, convencidos de que era un impostor, pero él conocía detalles sobre su nacimiento y su primera infancia que solo su verdadero padre podía saber. Me tomó semanas de terapia suave para que finalmente asimilara la verdad. Tom no era su padre. Les había mentido completa y deliberadamente para robármelos. Ángela fue la primera en derrumbarse, así que, ¿por qué mentiría al respecto? Ella sollozó. La gente no miente sobre ser el padre de alguien. La comprensión de Justin fue más silenciosa, pero más profunda. Dejó de hablar durante 3 días para procesar la traición de alguien en quien había confiado plenamente, y cuando finalmente habló, simplemente preguntó: ¿mintió Tom sobre todo? El doctor Ramírez nos ayudó a compilar una lista de las verdades y las verdades reales de Tom, repasando cada manipulación sistemáticamente. Fue un trabajo doloroso y complicado. Algunos días avanzábamos, otros no. Sentíamos que retrocedíamos. Mientras tanto, se acercaba la fecha del juicio de Tom y su abogado intentó todas las tácticas dilatorias posibles. Pero finalmente nos encontramos en el juzgado. Yo testifiqué primero, exponiendo toda la cronología de la manipulación, y ver a Tom sentado en la mesa de la defensa me puso los pelos de punta. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó pintarme de paranoica e inestable. Me ceñí a los hechos, refiriéndome a las pruebas en lugar de a mis emociones. Maya testificó a continuación, describiendo las confesiones de Tom sobre cómo deliberadamente se posicionó en contraposición a mí. El fiscal reprodujo las grabaciones en las que Tom admitió haber puesto a mis hijos en mi contra. El testimonio de Eliza sobre su experiencia similar fue contundente al identificar a Tom como Daniel, el hombre que había intentado la misma manipulación con su familia años antes. Vi cómo las expresiones de varios jurados se endurecían. Las pruebas del centro psiquiátrico explicaron la fijación de Tom, pero no excusaron sus acciones. La fiscalía enfatizó la diferencia entre tener problemas de salud mental y ejecutar metódicamente un plan para robarle los hijos a alguien. Justin tuvo que testificar a puerta cerrada, solo con la presencia del juez. El doctor Ramírez y yo lo preparamos lo mejor que pudimos, pero a mitad de su testimonio se confundió sobre qué era real y qué no. El juez dio por terminada la sesión, habiendo visto ya suficiente evidencia de manipulación. Cuando Tom subió al estrado en su propia defensa, su fachada cuidadosamente construida empezó a desmoronarse bajo el interrogatorio. El fiscal metódicamente repasó cada paso de su manipulación, desde insertarse en nuestras vidas hasta condicionar a mis hijos a informar cosas negativas sobre mí. ¿Por qué les dijiste a estos niños que eras su padre biológico cuando sabías que era falso?, preguntó el fiscal. La compostura de Tom finalmente se rompió, porque merezco ser su padre. Él espetó. Yo habría sido mejor para ellos de lo que ella jamás fue. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, antes de emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Tom fue sentenciado a 5 años por acoso, allanamiento de morada, interferencia de custodia y explotación infantil. Me sentí aliviada pero no victoriosa. Ninguna sentencia de prisión podría deshacer el daño que había causado. Mientras Tom esperaba su traslado a prisión, nos enfocamos en sanar. Los niños todavía tenían pesadillas y ansiedad por separación. Yo creé.
Podían abrazarse cada vez que se sentían asustados o confundidos. Instalé una pizarra en cada una de sus aulas donde podían anotar cualquier pregunta o inquietud que surgiera durante el día, y que comentábamos juntos cada noche. Consideré cambiar de escuela para que pudieran empezar de cero, pero la doctora Ramírez sugirió que era más importante mantener la estabilidad. Llegamos a un acuerdo. Mantuvimos las mismas escuelas y nos aseguramos de que sus profesores comprendieran la situación. Ángela pareció recuperarse más rápido que Dustin. Ella volvió a ser la misma habladora, interesándose de nuevo en sus antiguas actividades, pero entonces descubrí que estaba ocultando sus verdaderos sentimientos, fingiendo estar bien porque pensaba que eso era lo que yo quería. Necesito ser fuerte por ti, mami. Una noche confesó que yo empecé un diario madre-hija, donde podía escribir sus verdaderos pensamientos y sentimientos sin decirlos en voz alta. Algunas de sus entradas me rompieron el corazón. A veces todavía extraño a Tom, aunque era un mentiroso, y me siento estúpida por haberle creído. La lucha de Justin era más visible. Tenía arrebatos de ira seguidos de períodos de abstinencia total. La terapia de conversación tradicional no le estaba funcionando bien, así que encontramos un terapeuta de arte que le ayudó a expresar su confusión y traición a través de la pintura. Sus primeras obras de arte presentaban garabatos oscuros y papel rasgado, pero poco a poco empezaron a aparecer colores. 3 meses después del juicio, recibí un aviso de que Tom iba a presentar una apelación. Los niños retrocedieron inmediatamente cuando sintieron mi ansiedad. Justin empezó a mojar la cama de nuevo, y Ángela se volvió pegajosa, negándose a ir a la escuela. Nuestro abogado nos aseguró que la apelación se basaba en tecnicismos en lugar de nuevas pruebas, y que la condena probablemente se mantendría. Usamos nuestras estrategias de afrontamiento establecidas, mecanismos para superar este revés durante una discusión vespertina particularmente difícil. Ángela me sorprendió con su perspicacia. «Tom, ya no puede engañarnos, mamá», dijo con firmeza. «Ahora sabemos de sus mentiras». Justin asintió. 6 meses después de la condena de Tom, guardó silencio sobre sus sentimientos. Conocí a Ben en una recaudación de fondos de la escuela. Era padre soltero, con una hija en la clase de Ángela. Empezamos a hablar mientras trabajábamos como voluntarios en la venta de pasteles, y encontramos un ritmo relajado para nuestra conversación cuando sugirió que nos reuniéramos para tomar un café. Mi reacción inmediata fue de pánico. Había conocido a Tom a través de mis hijos. Los usaría para acercarse a mí. ¿Cómo podría volver a confiar en alguien cerca de ellos? Al principio, rechacé la invitación de Ben, pero seguíamos encontrándonos en los eventos escolares. Era paciente y nunca insistente, y después de 6 meses de conversaciones informales en lugares públicos, me sentí lo suficientemente cómoda como para considerar presentárselo a los niños. Nuestra primera cita para jugar fue en un parque público con su hija Lily. Observé a Ben con atención, analizando cada interacción que tenía con Ángela y Justin. Debió de sentir mi escrutinio, pero nunca lo comentó. En cambio, simplemente jugaba a la pelota con los niños, hacía chistes malos de papá y respetaba completamente sus límites. Justin tuvo un ataque de pánico momentáneo cuando vio a Ben ayudándome a preparar la merienda una tarde. Respiraba aceleradamente y se quedó paralizado en la puerta. ¿Y si intenta llevársenos como Tom? Drenia, susurró. En lugar de restarle importancia a su miedo, me senté a su altura. Esa es una pregunta muy importante. Justin, hablemos de ello. Hablamos de las diferencias entre el comportamiento de Tom y el de Ben. Y le recordé que ningún adulto nos volvería a separar. El hecho de que Justin pudiera verbalizar su miedo, en lugar de cerrarse en banda, representó un progreso enorme. Estábamos sanando lenta pero constantemente. Ángela, mientras tanto, desarrolló un interés inesperado por la cultura y el idioma español, lo que me preocupó al principio. ¿Intentaba mantener la conexión con Tom? El doctor Ramírez sugirió que Ángela podría estar intentando recuperar algo que Tom había contaminado en lugar de desanimarla. Exploramos juntos la cultura española a través de la cocina, la música y los libros infantiles, creando nuevas asociaciones positivas. La apelación de Tom fue denegada 8 meses después de su condena, lo que le proporcionó un cierre legal definitivo, pero aún me preocupaba su eventual liberación. Establecí protocolos de seguridad con las escuelas de los niños y me aseguré
de que entendieran exactamente qué adultos eran. El doctor Ramírez sugirió que redujéramos nuestras sesiones a revisiones mensuales, y me entró el pánico ante la perspectiva de perder este apoyo vital. Sin embargo, gradualmente redujimos la frecuencia, asegurándonos de tener citas adicionales disponibles cuando fuera necesario. Durante una de nuestras conversaciones nocturnas, Justin me hizo una pregunta que me rompió el corazón. ¿Fue culpa mía que Tom nos engañara? ¿Fui demasiado amigable con él? Reuní a los dos niños para una reunión familiar inmediata. Nada de lo que pasó fue culpa suya, les dije con firmeza. Los adultos son responsables de sus propios actos, nunca los niños. Tom eligió mentir y manipular, y no tuvo nada que ver con nada que usted hiciera o dejara de hacer. 2 años después del arresto de Tom, ahorré lo suficiente para la entrada de una pequeña casa en un nuevo barrio a unos 30 minutos de distancia. Durante la mudanza, Angela descubrió un oso de peluche que Tom le había regalado escondido en el fondo de su armario. Lo levantó. ¿Incertidumbre? ¿Debería tirarlo en lugar de tomar una decisión por ella? Celebramos una ceremonia especial en la que colocamos los objetos relacionados con Tom, incluyendo juguetes que les había regalado, y fotos suyas, y los niños decidieron individualmente qué objetos dejar y cuáles, si alguno, traer a nuestro nuevo comienzo. Decidieron tirarlo todo, excepto una pequeña pulsera. Angela lo había recibido antes de que Tom comenzara a manipular a su nuevo hogar. Ambos niños empezaron a revisar obsesivamente las cerraduras y el sistema de seguridad todas las noches. No desalenté este comportamiento. Entendiendo su necesidad de control y seguridad, gradualmente su hipervigilancia se desvaneció. Sabía que Justin finalmente se sentía seguro cuando, unos 3 meses después de mudarnos, dejó la puerta de su habitación abierta mientras dormía por primera vez en años. Ben y su hija Lily se convirtieron en visitantes habituales en nuestra nueva casa. Los niños aceptaron su presencia sin la sospecha que habían mostrado inicialmente cuando le enseñó a Justin a cambiar una llanta de bicicleta o escuchar a Angela practicar su lectura. No hubo ningún motivo oculto, ninguna manipulación, solo simple amabilidad e interés genuino. Nuestro viaje no ha terminado. Todavía hay días difíciles cuando los recuerdos resurgen inesperadamente. Justin a veces se queda callado y retraído en el aniversario del arresto de Tom. Angela ocasionalmente hace preguntas sobre por qué la gente miente y si alguna vez podemos saber realmente si alguien está diciendo la verdad. Estas son preguntas difíciles para los niños pequeños, pero las hacen desde un lugar de creciente fortaleza en lugar de miedo. Hemos desarrollado herramientas y confianza para enfrentar estos desafíos juntos. Hablamos abiertamente sobre lo que sucedió mientras nos enfocamos en seguir adelante. Lo que Tom intentó destruir. Nuestro vínculo familiar se ha vuelto más fuerte a través de nuestra sanación compartida. Los niños y yo tenemos noches de cine donde construimos fuertes de almohadas y demasiadas palomitas. Empezamos una tradición de panqueques, los sábados por la mañana, con ingredientes ridículos. Justin se unió a un equipo de fútbol, y Angela toma clases de arte. Cosas normales de niños que antes parecían imposibles durante la oscuridad de la manipulación de Tom. Todavía tengo las grabaciones y las pruebas que reunimos guardadas en una caja fuerte e ignífuga. Espero no necesitarlas nunca más, pero su presencia me recuerda que siempre protegeré a mis hijos, pase lo que pase. Ayer, mientras arropabas a Angela, susurró: «Me alegro de que Tom no haya ganado, mami». «Yo también, cariño». Le acaricié el pelo y respondí: «Ganamos». Justin añadió: «Nuestro equipo desde la puerta». Eso es lo que realmente es un hogar. No solo un lugar, sino la seguridad y el amor que compartimos. Ningún manipulador, por muy astuto o persistente que sea, podría arrebatárnoslo.